Los temas que se abordarán a continuación serán sindicato, huelgas y sus consecuencias jurídicas y estructura de la nómina. Trabajadores permanecen en las afueras de las maquiladoras ya con sus banderas de huelga. Déjame te comento que el día de ayer a las 2 de la tarde, el secretario general del Sindicato de Obreros y Jornaleros de Matamoros, Juan Puente Morales, señaló que al no llegar a un acuerdo entre empresarios y el sindicato, pues la huelga estalló a partir de esa hora 2 de la tarde. Sin embargo, en el transcurso del día de ayer, nos comenta que 8 empresas maquiladoras acudieron a dar un bono de los 32,000 pesos y el incremento salarial del 20%, son Pobre Planta 1 y 2, Politex, CTS, NP, AFX, Puertas y Vidrio 1 y 2. Y bueno, El sindicato es una asociación estable y permanente, la cual protege los derechos de los trabajadores. Su objetivo es una armonía en la que no solo un grupo sindical goce de los privilegios, sino logre conocer los beneficios de asociarse a un sindicato. Buscará siempre de beneficiar sus intereses de sus integrantes como económicos y sociales. El trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato Y esta sirve para la estabilidad laboral del mismo. Hay distintos tipos de sindicatos, como número 1, sindicato de empresas. Es aquel que agrupa a trabajadores de una misma empresa. Número 2, sindicato interempresa. Es aquel que agrupa a trabajadores de 2 o más empleadores distintos. Número 3, sindicato de trabajadores independientes. Aquel que agrupa a trabajadores que no depende de empleador alguno. Número 4, sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. Es aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en periodos cíclicos o intermitentes. El sindicato tiene como finalidad defender intereses de los trabajadores a quienes representa, facilitar la asistencia, así como prestar servicios, lograr mejoras y progresos en la vida del trabajador. La huelga. La huelga es una forma de protesta en la que los trabajadores se abstienen de realizar sus actividades en perjuicio de los que lo dirigen. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación de un pliego de peticiones, también conocido como pliego petitorio, que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán correctamente el objeto de la misma y señalarán el día y la hora que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. El aviso para suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observando las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. El presidente de la Junta de Conciliación de Arbitraje o de las autoridades mencionadas, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. El patrón, dentro de las horas señaladas a la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes en el local en el que se encuentran instalados. El periodo llamado de huelga estallada se inicia en el instante en el que se suspenden labores. En dicho periodo, las partes ofrecen las pruebas que consideren apropiadas. Entre las más importantes es el recuento de los trabajadores, pues si no se presenta el interés mayoritario de estos, se llegará a declarar improcedente la huelga en prejuicio del trabajador al perder los salarios caídos.
Continuando con el proceso, la huelga puede ser declarada existente si se reúnen los requisitos de fondo, forma y mayoría. Inexistente si faltaron los requisitos referidos. Ilícita si se ejecutan actos violentos. Lícita si tiene por objetivo la revisión de salarios contractuales, la revisión del contrato colectivo de trabajo al término de su vigencia y exigir cumplimiento. La huelga de consumo. Esta más que nada se da cuando un grupo de personas o un grupo de trabajadores no están conformes con la misma empresa y se niegan a consumir cualquier tipo de cosa que la empresa haga, ya que no quieren que crezca ni que reciba ingresos de ellos mismos. La huelga de hambre. Esto más que nada se da cuando el trabajador o miembro de ella se niega a consumir cualquier tipo de líquido o alimento para tratar de no llegar a la violencia y poder encontrar un acuerdo entre las dos partes. También existen diferentes tipos de huelga como la revolucionaria, la de estudiantes y la sexual. El tipo más importante es la huelga laboral o paro. Es la suspensión colectiva por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar las condiciones de mejoras en el trabajo. Los primeros movimientos obreros se sitúan en Inglaterra. Ahí apareció el ludismo conducido por Ned Ludd y conocido como el movimiento de los rompedores de máquinas. Las consecuencias jurídicas del contrato de trabajo. La huelga más que nada suspende los contratos de trabajo y por lo tanto el empleador no está obligado a pagar los salarios ni demás derechos laborales. Pero si la huelga es imputable al empleador por desconocer derechos laborales o convencionales, sí deberá pagar salarios o demás. Tampoco el trabajador puede celebrar ningún otro trabajo mientras esté la huelga. Características de la huelga. Ordenada y pacífica. Autoridades policivas tienen a su cargo la vigilancia de evitar que los huelguistas, empleadores o cualquier persona en conexión con ellos excedan las finalidades jurídicas de la huelga o intenten aprovecharla para promover desórdenes o cometer infracciones o delitos. Sobre el particular, ha señalado la Suprema Corte de Justicia que los actos de los trabajadores durante una huelga no deben sobrepasar las finalidades jurídicas de ella, así como tampoco deben ejecutar actos de fuerza o presiones que vayan más allá de lo prudencialmente permitido. Mientras persista la huelga en la empresa, de la mayoría de los trabajadores se garantizará este derecho por parte de las autoridades, no permitiendo el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores, aunque manifiesten su deseo de hacerlo. Es posible la constitución de comités de huelga que sirvan de agentes de información de los trabajadores, de comunicación con los patrones y representantes. Una vez la huelga haya sido declarada, los trabajadores en asamblea general, sindicato o sindicatos que agrupen a la mayoría de los trabajadores de la empresa pueden someter a votación la totalidad de los trabajadores de esta si desea o se adjunta la diferencia representantes de las fuerzas arbitrales. La nómina. Una nómina es el registro que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones. Los tipos de nómina son, según su presentación, según la forma de pago y según el tipo de personal. Registro de procedimientos para contabilizar la nómina en la administración. Existen pasos fundamentales que son comunes en la mayoría de las organizaciones. Uno de esos pasos que se ejecuta al final de cada periodo de pago consiste en la preparación de la nómina. Debe mostrar los nombres y remuneraciones de todos los trabajadores, así como sus deducciones. La información que se incluye en este registro de nómina consiste en el salario autorizado para cada trabajador y el número de horas trabajadas, tomadas de las tarjetas de tiempo o de documentos similares. Después de separar las horas ordinarias de las extraordinarias y de aplicar las tarifas apropiadas para cada categoría laboral, se tiene el total del salario devengado, la retención de la fuente, el aporte al seguro social y los impuestos por rendimiento de trabajo y cualquier otra deducción autorizada por el trabajador se registran luego del valor devengado para obtener por diferencia entre el total devengado y los totales retenidos al valor neto a percibir. Nosotros somos el equipo 3 y agradecemos su atención prestada.